Muy buenas tardes, telepensantes, a un nuevo capítulo de Batalla Constitucional en este canal Esfera Pública. Estamos tan contentos de nuevo con nuestro gran Gonzalo Ibáñez de recibir a un invitado espectacular en que vamos a conversar sobre el proceso constitucional, algo de contingencia. Es un honor recibirte, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano de Chile, abogado de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derechos Humanos en la Universidad Alcalá de Henares en España, académico también desde siempre, hoy día en la Universidad San Sebastián, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional, director de programas de posgrado, panelista, invitado a todos lados en su rol. Bueno, fue diputado 8 años, una experiencia política increíble, tranquilo, certero, sensato en sus respuestas, así que Arturo, es un placer para nosotros tenerte hoy día en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Rocío, Gonzalo, qué gusto saludarlo y acompañarlo. Después de todas las flores que me tiraste, lo que me aconsejaría una persona inteligente es que me quede callado, que no diga absolutamente nada, porque cualquier cosa voy a retroceder. Así que, pero No, les agradezco mucho la invitación, encuentro muy interesante juntarnos a conversar sobre las cosas que están pasando y el devenir del país. vas a reafirmar nomás todas estas flores, Arturo. Muchas gracias. Pues, y Gonzalo a la distancia, qué gusto encontrarnos por Oye, acá. estamos a la vista. ¿Qué tal? Hola, Arturo. Encantado. Oye, muchos temas en el tablero. Así que, a ver, Rocío, Yo ponlo, creo que, ponlo, yo ponlo a la creo, vista ahí. yo creo, Gonzalo y Arturo, que hay que partir preguntándole a Arturo sobre su diagnóstico del proceso constitucional. Le estamos haciendo honor además al nombre de nuestro programa. Sobre el proceso constitucional, este experimento 2.0, ya las enmiendas están todas presentadas, el plazo venció hace rato, el 17 o algo así de agosto. Se levantaron, ¿no es cierto?, todas las cartas, no solamente del Partido Republicano, también de la izquierda, que lo que pretende hacer un copy-paste del mamarracho constitucional rechazado. Lo digo porque es mi opinión y además por las enmiendas que estudiamos de la izquierda radical que está ahí en el Consejo. Entonces, primero partamos así como para calentar motores. ¿En qué estamos, Arturo? Entiendo que están en comisiones, a nivel de debate, de discusión, y que partirán las votaciones en particular también en comisiones la próxima semana, y después ya septiembre trasladamos las votaciones al Pleno, lo que significa para las personas que nos están viendo que ya vamos teniendo normas aprobadas. O sea, hoy día tenemos un anteproyecto, estamos discutiendo las modificaciones o normas que cambian el contenido de algunas indicaciones del anteproyecto, de algunas ideas que contiene el anteproyecto, y eso lo vamos a saber ya en septiembre si es que son o no normas, si es que vamos a tener ahí en el proyecto de constitución que se plebiscita a fin de año, bueno, cuáles son las ideas que finalmente va a tener contenido este texto. Entonces, para entrar a calentar motores, Arturo, ¿cómo están los reconsejeros? ¿Cómo está el proceso? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la cronología es bastante como tú la describes, Rocío. Efectivamente, este es un proceso que cuenta con etapas distintas al que te tocó vivir en primera persona el año pasado, el que terminó el 4 de septiembre. Todos recuerdan que la primera gran etapa que tuvo este proceso fue con este grupo de los 24 expertos, que representaban de alguna manera equilibrada lo que es el Congreso Nacional, así se eligió, es una proporción respecto de lo que hay actualmente en el Congreso Nacional. Y ellos trabajaron sobre un texto, un anteproyecto, que al final uno podrá tener muchas opiniones respecto del mismo. Yo en algún minuto, no sé si recuerdan, pero
me pronuncié diciendo que algunos se escandalizaron con el comentario que hice, que lo encontré como de sentido común, así que yo me quedaba con el texto de la Constitución actual si es que me hacían elegir entre uno y el otro. Eso inmediatamente no es traducible en que lo encuentro malo. Encuentro que es un buen texto para trabajar sobre el mismo, es decir, un borrador que tiene una estructura bastante similar, digamos, a lo que es la historia tradicional o la tradición constitucional chilena. Es bastante más cómodo que trabajar sobre una hoja en blanco, como les tocó a ustedes el año pasado. Entonces, desde esa perspectiva, se rescata el ejercicio que se hizo, ejercicio que además tenía que trabajar con una serie como de trabas y de circunstancias particulares, esta lógica de los 12 bordes, que era como bien curioso, que si es que uno mira un poco para atrás, qué manera de cambiar las cosas, ¿eh? Porque cuando se pensó eso en ese acuerdo en donde el Partido Republicano no participamos, lo hicieron un poco como para darle garantía a ciertas personas de que no se iba como a repetir el mamarracho del 4 de septiembre, señalando en el fondo que no se iba a plantear una multiplicidad de naciones en un mismo Estado y tantas otras cosas. Pero eso al final terminó siendo leído muy distinto una vez que se eligió el Consejo Constitucional y que en el fondo las mayorías fueron diametralmente distintas a las que pensaron los que efectivamente diseñaron el proceso. Siempre se pensó que iba a haber una mayoría de izquierda y es ahí en donde empieza a cambiar un poco la dinámica, porque es muy distinto construir o trabajar en función de las mayorías que hoy día hay sin el ánimo, por cierto, de repetir el proceso anterior en sentido inverso, digamos, de pasar a llevar sin escuchar, digamos, la opinión de los demás. Eso obviamente ha quedado lo suficientemente claro de que no es el espíritu de nadie, pero ha permitido al final del día generar una dinámica de trabajo muy distinta. Y esa es la que, a nuestro juicio, ha permitido que no haya persona en Chile, de los pocos que han estado siguiendo el proceso, que consideren que el ambiente de trabajo, de desarrollo de lo que podría eventualmente ser un borrador constitucional para que nos pronunciemos todos, sea bastante más adecuado que el que se vivió durante el año pasado. Tal como tú decías, la próxima semana se empieza a votar. Todavía es tan curioso cuando la gente se pronuncia y dice, no, yo estoy en contra, yo estoy a favor. Vi ayer, el día de ayer, que el fin de semana, no sé qué día exacto en realidad, pero que un grupo de izquierda muy dura llamaba a votar en contra al tiro. Y es bien curioso porque en estricto rigor todavía no saben lo que va a contener el proyecto que vamos a tener que votar. Entonces, se generan esas particularidades que quizás ya entrando en materia más de contenido, yo me atrevería, digamos, a asegurar que las enmiendas, al menos que me ha tocado ver, particularmente las que conozco más de cerca, las republicanas, hacen, digamos, marcan una diferencia muy sustantiva y te permiten soñar con que efectivamente uno tenga un texto que potencialmente podría ser mejor que la Constitución actual, que es un poco el norte que nosotros tenemos a la vista. Nunca hay que perder de vista eso. Nos estamos comparando en función de lo que tenemos hoy día vigente y que, sin ninguna duda, aunque viene de cerca para un profesor de Derecho Constitucional, es lejos la Constitución mejor que hemos tenido que ha estado, digamos, en vigencia en el país a la luz de los resultados de los últimos 30, 40 años. Entonces, eso es un desafío importante, no menor, pero hay esperanzas de que efectivamente podamos lograr el propósito. Gonzalo, ¿hay razones para que haya gente del Partido Comunista? Fue Hugo Gutiérrez con un grupo ahí, Arturo, quien llamó ya a votar en contra. Hay razones para él, si yo me pusiera en su zapato, por el cual decir sí, en contra el tiro, y también hay razones desde el lado de la derecha para decir, yo también creo que es muy pronto, digamos, hasta no ver la propuesta. No sé qué piensa Gonzalo, pero creo que tienen Mira, alguna argumentación. es una pregunta, digamos, es la interrogante del momento, ¿no? Para el Partido Republicano es muy difícil llamar a votar contra. Recordemos que el Partido Republicano estuvo contra, digamos, la convocatoria. Deseo, como estaba establecido previamente, ¿no? De que si se rechazaba el primer texto seguía vigente la actual Constitución, era hacer realidad ese principio, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, la idea era más bien votar contra
lo que surgiera de esta segunda vuelta. Y hay mucha gente que está muy convencida de hacerlo así, ¿no? Y que por supuesto no tiene nada de comunista, más bien es de lo que podríamos llamar de nuestro sector. Entonces, da la impresión de que los comunistas se suben por el chorro en este paso que han dado al llamar a votar contra, ¿no? Porque yo creo que ellos están esperando, si gana el rechazo o el votar contra, eh, que se abra una tercera posibilidad para este cambio constitucional, ¿no? Y, y eso es lo que a uno mismo le hace fuerza para, digamos, irse por lo que llamaríamos el mal menor, votar a favor de lo que salga de estas votaciones de comisiones que vienen ahora, votar a favor del texto que se presente en diciembre y cerrar este capítulo, ¿no? Y después, bueno, entrar a modificar la Constitución de acuerdo a sus propias reglas. En fin, no es fácil tomar decisiones, ¿no? Va a haber que estudiar muy bien las indicaciones que aprueben, las enmiendas que aprueben ahora o que se incorporen al texto, a ver si corrigen un poco este anteproyecto de los expertos, ¿no? Que aquí lo hemos denominado mamotreto, porque la verdad es que, oye, una cosa casi indigerible, por el amor de Dios. Eh, Así es que, no sé, yo le deseo al grupo republicano y a los que están ahí en el Consejo Constitucional la mejor suerte, ¿no? Yo creo que obviamente va a haber que contar con el rechazo del Partido Comunista. Vi que la Michelle Bachelet ya estaba avanzando en ese sentido, ¿no? Anunciando que va a rechazar. Y yo creo que al final buena parte de eso que llamamos la izquierda se va a sumar al rechazo, ¿no? Entonces, viene digamos, la disyuntiva para nosotros, que en un principio, si no nos gustaba este cambio, nos queríamos quedar con la constitución anterior, pero caramba, lo que está en juego parece que puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, hay un llamado ahí a reflexionar y tal vez a votar a prueba. Pero espérame, Gonzalo y Arturo, pero ¿cómo seguimos? A ver, yo les cuento una anécdota, pero cuando estábamos en el experimento anterior, hubo muchas ocasiones en que votábamos, y me refiero al grupo, a la Tere, Alfredo, estoy pensando en la Comisión de Derechos Fundamentales y algunos otros, la Cate Montalegre, que votamos casi siempre muy alineados. ¿Ah? De ahí después vamos a conversar, Arturo, en el Consejo actual Chile Vamos y Partido Republicano, pero en el anterior votábamos relativamente alineados y muchas veces votamos igual que María Rivera. Yo no sé si ustedes se acuerdan de María Rivera, pero era una convencional que ella creía que los poderes del Estado no deberían existir y que le dábamos, que era, no sé si era trotskista o stalinista o leninista, pero andaba por ahí, ¿ah? No creía en los poderes del Estado, no creía en la Constitución, y ella creía que los trabajadores organizados y no sé qué, bueno, y votábamos muchas veces igual, por ejemplo, en contra de algún delirio de los tantos que quedaron plasmados en el mamarracho constitucional, nosotros porque consideramos que era una pésima idea para Chile, no sé, por ejemplo, la desprotección de los ahorros de los trabajadores, y ella porque creía que era muy poco. Entonces coincidíamos en la votación por distintas razones, ¿ya? Me acordé de la anécdota porque Hugo Gutiérrez llama a votar en contra a fin de año, antes de conocer el texto, y que pudiera coincidir la decisión con muchas personas, como dices tú, Gonzalo, de nuestro sector. Pero bueno, yo creo que hay que esperar un poco el texto. Pero Arturo, ¿cómo ves tú justamente esto? O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que el proceso, no tenía ninguna duda, que el proceso iba a ser serio, tranquilo, sin estridencias, prudente, como es la conducta habitual. Yo sé que tienen 5 años, ¿no es cierto?, que celebraron hace poquito de existencia del Partido Republicano, pero han dado muestras, y creo que esa es una de las razones por las cuales han ido exponencialmente subiendo en términos de votación. Y la última votación que fue fantástica, el día 7 de mayo, en que obtuvieron mucho reconsejero, y creo que es por justamente la seriedad, la consistencia en las ideas. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo o cómo se hace cargo? ¿Cuál es
tu idea respecto de que estamos un poquitín en un zapato chino, o cuál es la estrategia? El proceso perfecto, serio, prudente, como tiene que ser, levantándose temprano, yendo a trabajar, partiendo puntualmente, escuchando al adversario político, no haciendo show, listo. El Consejo, un trabajo que hasta el momento ha sido, de hecho, aburrido, ¿no es cierto? Sí, perfecto, sería absoluta, como tiene que ser, si están, al final están redactando una constitución. Pero ¿cómo ver o cuál es la estrategia en términos de contenido? Porque a mí me surgen dudas respecto a los bordes. Yo no creo para nada en un Estado social y democrático de derecho, no por esa norma expresa, que uno al final tiene 1500 interpretaciones distintas, es por los abusos que se pueden cometer y sabemos lo que entiende la izquierda por esa norma, que no es lo mismo que a lo que entendemos nosotros. Entonces, ¿cómo compatibilizar este hastío, este desinterés en el proceso, esta ilegitimidad, si quieres, o muchos que creen en que no fue un buen origen, incluido el Partido Republicano, que no estuvo en la cocina negociando este experimento 2.0, con la estrategia de salida o de contenido? ¿Es prudente que esperemos y veamos el texto? ¿Hay alguna posibilidad de que el texto salga mejor con estos bordes? ¿Cómo lo ves tú, Arturo? Necesitamos respuestas a esta incertidumbre. Solo un comentario de lo último y ahí me voy a ir al principio, fui anotando mentalmente varias cosas. No son obstáculos esos bordes para que efectivamente tengamos un texto mejor que el que hoy día se encuentra vigente. Eso no tengo ninguna duda, ni la más mínima duda. Y un poco a la luz de varios que se despejaron solo con el texto de los expertos, por un lado, y los que no se despejaron ahí, se despejaron con las enmiendas, que claro, está la incertidumbre si van a ser aprobadas o no, por cierto, pero bueno, esa es una incertidumbre acotada que va a tener, digamos, dentro de las próximas el próximo mes por lo menos, las próximas semanas, una respuesta clara. Me quiero ir atrás en los primeros comentarios, porque a mí también muchas veces, y seguramente a Gonzalo en su época parlamentaria le habrá tocado esto de encontrarse al final de la discusión legislativa de algo con la locura de encontrarse en el voto con una persona que piensa diametralmente distinta, pero porque hay razones distintas que motivaron o estimularon, digamos, un voto determinado. Eso es normal, suele ocurrir y incluso ya luego la votación uno se termina riendo con las personas del frente, cómo votamos parecido. El tema, en todo caso, es cuando empieza a coincidir la razón por la cual tú votas, ahí es donde uno se preocupa. Claro. Cuando tú coincides, digamos, en el diagnóstico con personas que tienen una mirada de país y de desarrollo, digamos, de la sociedad muy distinto a lo que nosotros entendemos como bueno para Chile. Es ahí lo complicado. En el caso actual, yendo al tema constitucional, yo creo que no es ninguna de las dos planteadas recién, sino que es algo más bien práctico. El llamado que hacen tempranamente el Partido Comunista a votar en contra, lo hacen, y esto es sabido porque me ha tocado, digamos, también escucharlo directamente, quizás no en un programa de televisión, pero sí lo hablan, digamos, en los pasillos. Ellos se están anclando en el quórum de reforma constitucional que tiene hoy día la Constitución vigente. Ellos dicen, mire, esto, queramos o no, ya lo de los expertos no les gustó mucho, auguran, digamos, que lo que venga en materias de enmienda, por mucho que el trabajo va a ser bastante abierto a escoger, digamos, los mejores caminos, independiente de la bancada que haya presentado la enmienda, ellos auguran que obviamente no les va a gustar. Y es natural, al final es de sentido común, ellos suman, digamos, la cantidad de consejeros y no les entusiasma mucho. Pero al mismo tiempo, me imagino que son sensatos o algo de sensatez tendrán para darse cuenta que no hay espacio para un tercer experimento constitucional al margen de lo que entendemos por instituciones tradicionales en Chile. Y los sitúan, digamos, a la luz de reformas constitucionales, pero en esta oportunidad con 4/7. Sacan las cuentas y ven que efectivamente los 4/7 se construyen con un fuerte foco, más bien, digamos, puesto en el Frente Amplio. Si es que uno ve la configuración actual de la Cámara y del Senado. Y ustedes saben, seguidores de la política chilena, los 4 o 5 votos que se requieren para alcanzar los 4/7 en una u otra Cámara, se logran precisamente con gente que aparenta ser de derecha o de centro derecha y que perfectamente podría el día de mañana poner a disposición sus votos con tal de ser el que les permitió alcanzar, digamos, un resultado.
Eso lo hemos visto Con históricamente. un par de peguitas, para mí, para mi amiga. Claro, muy probablemente. Entonces, ese es el cálculo que ellos hacen y no tienen problema, nunca lo he escuchado que lo digan públicamente, pero te lo dicen en los pasillos y están apostando precisamente a eso. En el gobierno uno podría decir, chuta, pero el presidente Boric debe querer cerrar su gobierno con una constitución aprobada. Sí, efectivamente, y él saca la cuenta que le quedarían 2 años para lograrlo por la vía, digamos, del Congreso Nacional y con un tinte bastante más de izquierda. O sea, ya solo el hecho de que dijeran, mire, se tiene que aprobar exacto el texto de los expertos, sería, desde mi perspectiva, un retroceso enorme si es que no se le moviera una coma. Piensa que en materias tan sensibles como la libertad de elegir en materia de salud, de educación, no está lo suficientemente bien desarrollado. No hay desarrollo en el derecho a la vida. O sea, imagínate, hay ciertas cosas que los expertos que hicieron un muy buen trabajo en sistema político y en otras áreas, particularmente en los órganos autónomos, o que hacen apuestas interesantes y audaces en la manera de enfrentar modernizaciones en los tribunales de justicia. Algunas me gustan, otras no tanto en realidad, pero en fin. En derechos sociales, o en el catálogo de derechos fundamentales en general, no quisieron pisar ningún huevo y evitaron en el fondo entrar en Honduras dejando el problema para adelante. Entonces no estaba desarrollado. Y eso podría perfectamente terminar convirtiéndose en constitución si es que la lógica de que se encuentra derecha que no le gusta el proceso, porque y nosotros estábamos ahí, así que lo puedo hablar con bastante propiedad, antes de que se haya generado, digamos, la elección del 7 de mayo. Recuerden, nosotros decidimos competir precisamente contestándonos la pregunta, a ver, ¿queremos que los cambios los hagan con la presencia de nosotros o sin la presencia? Y nos armamos de valor y dijimos, con la presencia nuestra, competimos en todo Chile, y claro, en ese minuto no pensábamos que íbamos a tener una mayoría tan sustantiva, pero al final del día eso es anecdótico. Lo relevante es que la decisión de competir fue pensando en que yo quiero incidir en lo que podría terminar siendo la Constitución. Y el mundo más de la izquierda lo hace pensando en que derechamente no le gustan sus contenidos. Si el titular del Estado Social y Democrático de Derecho, claro, les entusiasma, pero no les entusiasma mucho cuando en la línea siguiente se habla de la autonomía de los cuerpos intermedios, del principio de servicialidad, se habla del bien común como finalidad del Estado. De la libertad de elegir en los derechos sociales. Después, cuando ya entramos derechamente a las enmiendas, a hablar, digamos, de la libertad fuertemente impregnada y un rol bastante preponderante que se le da a la sociedad civil en términos generales, obviamente que no le va a entusiasmar mucho. Ahora, sinceramente creo, si es que tratamos de ponernos en una lógica más neutra y analizar, yo creo que la gran mayoría de las enmiendas y fueron desarrolladas muy profesionalmente pensando precisamente en que recogieran el sentir ciudadano. Si te das cuenta, todo eso que ellos podrían llamar, les encanta la palabra identitario, porque simplemente uno instala el concepto de libertad en cómo enfrentas, digamos, las necesidades en materia de salud. Al final del día es recoger lo que la inmensa mayoría de los chilenos está pidiendo. O sea, ¿cómo va a ser identitario el que podamos garantizarle a los trabajadores la propiedad sobre lo que han ahorrado durante toda su vida para que puedan vivir mientras están jubilados? O sea, son cosas al final de bastante sentido común hoy día. Muchas cosas que podrían efectivamente haber sido más de resorte identitario, como llaman, nosotros no las incluimos. Y fue un ejercicio duro, pero todos los consejeros y en el partido llegamos a la convicción de que efectivamente hay que tratar de entusiasmar a un grupo que sea bastante más amplio que Republicanos y Chile Vamos Unidos. Y eso yo creo que se logró. O sea, piensa que ya llevamos más de un mes en que se presentaron las enmiendas y no han logrado todavía identificar algo con que tratar, digamos, de empatar con lo que fue el ejercicio pasado en esa pasada de 120 pueblos que tuvieron en la primera convención. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que está bastante bien logrado, pero ahora, insisto, lo importante es que se vayan aprobando las enmiendas
y que sea con el concurso y la participación de la mayor parte o miradas, digamos, de quienes están en el Consejo y de quienes no están en el Consejo también. Hay un mundo político importante, particularmente de centro, que no tiene representación en el Consejo Constitucional, que efectivamente tiene mucho que decir, y para nosotros sí es relevante que ellos se sientan identificados con lo que se aprueba o no aprueba y, por cierto, con el anteproyecto de los expertos. Oye, perdona, Arturo, entonces la estrategia comunista es trabajar estos próximos 2 años antes de la próxima elección parlamentaria para aprovechar la mayoría relativa que tienen e introducirle, o sea, escribir la nueva constitución sobre la base de modificaciones de la actual constitución. ¿Esa sería su estrategia? Yo creo, Gonzalo, que efectivamente lo que harían ellos es tomar el texto de los expertos, que es un texto público, y lo incluirían como proyecto de ley de reforma constitucional. Darían un plazo, todo muy de la mano con las urgencias legislativas necesarias, y lo pondrían a votación en el plazo prudente que no sobrepase el tiempo de gobierno de la actual administración. Y por lo mismo pasa a ser tan relevante el que hoy día, teniendo un ejercicio bastante más ponderado, recogiendo lo que la inmensa mayoría de los chilenos dijo el 4 de septiembre, y también teniendo a la vista lo que la ciudadanía nos dijo en época de campaña y que nosotros lo tradujimos, digamos, en enmienda, se puedan aprobar esas enmiendas y tengamos un texto que sea superior a la Constitución actual, que se termine aprobando, digamos, en diciembre. Son como los dos ejes de discusión. Bueno, mira, es lo que me parecía a mí desde el principio, ¿no? Que, a ver, la teoría del rechazo era muy atractiva, ¿no? Para dejar vigente la actual constitución. Pero si dejándola vigente yo le abro espacio, ¿no? Para que me aprueben el texto de los expertos tal cual viene, a través de una modificación constitucional, caramba, entonces hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Y tal vez, aunque no nos guste tanto el texto, con las enmiendas, con todas las mejoras que se le pueden introducir, sin embargo, respecto de lo que podría ser, digamos, esta estrategia comunista, es un mal menor que vale la pena jugarse por él, ¿no? De todas maneras. Así que Pero, Y yo te agradezco nuestro desafío, Gonzalo, va a ser el que no únicamente sea leído como un mal menor, sino que efectivamente, genuinamente, y para quienes, dentro de los cuales te incluyo, van a revisar muy profundamente cada precepto constitucional, estén convencidos de que es algo bueno para Chile. yo creo Ese que, es el desafío. Arturo, es que yo creo que ese es el tema, porque el dilema, o sea, o cómo lo estamos conversando es un riesgo futuro, tal vez a corto plazo, como dices tú, porque le queda poquito o le queda la mitad al gobierno para ponerle urgencia y ingresar reformas constitucionales aprovechándose de la mayoría circunstancial que tienen en la Cámara de Diputados, principalmente ya. Ese es un riesgo como futuro. Y para mí el riesgo presente es hoy día el anteproyecto, Arturo, porque como dijimos, las enmiendas todavía no están aprobadas, no tenemos un texto por el cual decidirnos, ¿te fijas? Pero yo creo que aquí hay más ingredientes que meter en el análisis, porque está bien, creo que tú diste en un punto en que el elemento de comparación es la actual constitución, o sea, la propuesta constitucional que yo espero que haya alguien, además de nosotros, digamos, de la comunidad más politizada, que está más a caballo de este tema, la vaya a leer y claro, y diga, sí, es esto versus la constitución vigente y no versus el mamarracho que ya dijimos está rechazado y la gente ya dijimos que no, ¿no es cierto? Entonces, ese es el elemento de comparación y tenemos que hacerlo una vez que tengamos esa propuesta constitucional. O sea, si a mí me dice hoy día el anteproyecto o la constitución vigente, creo que prefiero el riesgo futuro, o sea, la posible reforma constitucional vía Congreso, que es de donde nunca debió salir además el poder constituyente derivado, en mi opinión. Ya, pero el elemento que yo agrego es las elecciones presidenciales, o los elementos que agrego, la batalla cultural y las ideas por las cuales fueron electos, o fuimos electos, me incluyo en esta mayoría que tenemos en el Consejo. ¿Por qué? Porque creo que lo que hay que lograr, o sea, Arturo, creo que no es tan dramático
No sé cómo lo veis tú, creo que ya diste luces de que, bueno, vamos a trabajar por una propuesta constitucional, claro, porque son republicanos, son gente seria, van a trabajar porque sus enmiendas ya trabajaron en ingresar y porque se aprueben, pero no creo que sea tan dramático que una vez que no puedan aprobar todas las enmiendas, para mí hay varias líneas rojas en el anteproyecto, y que si no se aprueban a través de las enmiendas, simplemente es una propuesta que no le va a competir a la actual Constitución. Entonces, creo que seguirle o hacerle el juego a la izquierda de decir, no, es que si Republicanos no fue capaz de sacar un proyecto que llamen a aprobar, entonces no tienen gobernabilidad. Para mí eso es hacerle el juego y ponernos de rodillas frente a lo que la izquierda quiere. Estoy hablando de adversarios políticos, no de enemigos, y no que no voy a hablar con ellos. No, estoy haciendo un análisis así como de sentido común también. Porque, o sea, puede ser, Republicanos no tiene la mayoría para aprobar nada. Tiene que unirse a Chile Vamos, tiene poder de veto, pero no poder para aprobar. Entonces, yo creo que aquí, si la propuesta constitucional sale mala o sale con líneas rojas, como varias de las normas que tiene el anteproyecto, porque no le aprueban enmiendas, de hecho la izquierda ya andaba tonteando en la Corte Suprema, que no, que ingresaron enmiendas que van en contra de los bordes, y que, bueno, eso ya se resolvió, y la Corte Suprema dijo, adelante, creen capítulos nomás, para eso fueron electos, está bien, pero si no resulta una propuesta constitucional que sea mejor, objetivamente, y ahí ingrediente de batalla cultural, en que refleje las ideas para las cuales fuimos electos, y no ponemos sobre la mesa las libertades, cuál es la sociedad que queremos, o cuáles son las mejores ideas del progreso, si al final la Constitución es el límite a esta gente que nos gobierna, para hacernos más libres, y cada milímetro de libertad que nos dan a los ciudadanos es un milímetro de poder que se le quita al Estado. Entonces, eso tiene que reflejar una propuesta constitucional. Y yo de verdad, Arturo, prefiero asumir un riesgo futuro si es que la propuesta no me gusta. Por eso voy con el ingrediente de dramaticemos. ¿Por qué? ¿Por qué José Antonio se está jugando una elección presidencial? ¿Por qué el resultado de las próximas elecciones municipales o presidenciales van a estar sometidas a el resultado de este proceso constitucional? Tal vez estoy diciendo ahí, por eso quiero escuchar tu opinión. Le metí hartos ingredientes a la sopa. Sí, pero súper adecuado meterlos a la sopa, porque no puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Y es bueno comentarlo, porque muchas personas se van como instalando realidades, que esta es una buena oportunidad para desmentirlo. La verdad es que los eventos futuros electorales, obviamente que los tomamos con bastante importancia, y estamos trabajando intensamente en paralelo al tema constitucional en tener la convocatoria a las personas indicadas para que asuman desafíos municipales y el día de mañana parlamentarios, por supuesto, y la elección presidencial, que es, sí, súper importante. Obvio, claro. Pero o sea, el comentario de que se ha tratado de instalar, de que es la prueba de fuego, si es que pueden o no gobernar, nos da exactamente lo mismo. Nos da lo mismo. Si viviéramos en función, digamos, de eso, de andar sacando cálculos, de partida estaríamos traicionando nuestra propia esencia. Nuestra esencia es hacer lo que efectivamente creemos conveniente para Chile. Esa fue la primera gran como pregunta que contestamos de manera automática cuando nos vimos frente a la elección de estos consejeros en este segundo proceso, que nosotros no buscamos, pero dijimos, tenemos que competir porque nuestras ideas tienen que estar en ese debate. Y eso tiene en gran medida también mucho que ver con que las ideas estén presentes en el debate. Claro. Eso es vital, siempre va a ser vital, y nunca más uno puede restarse, porque al final del día lo único que está haciendo es desaparecerlas, digamos, de la discusión, y cuando desaparecen de la discusión, desaparecen de la mente de las personas, más allá de eso. Bueno, pero la primera gran disyuntiva fue cuál va a ser el rol que va a tener José Antonio, porque en cualquiera de los momentos en que hemos estado tomando decisiones, siempre frente a la pregunta de si es que la elección es el próximo domingo, José Antonio sería presidente de Chile. Y claro, y uno podría decir, no, pero entonces tengamos mucho cuidado que José Antonio no haga campaña por ninguno de los candidatos que vamos a presentar, porque efectivamente, si es que no nos va tan bien, Claro, se pueden podría perder, instalar, claro. se podría instalar de que en el fondo Chuta estuvo acompañando personas o una lista que no era tan conveniente. Ninguna posible. Tú conoces a José Antonio, o sea, no ocupó en su cabeza ni un milímetro la posibilidad de andar sacando esos cálculos en vez de salir a recorrer Chile pidiendo que apoyaran a los candidatos republicanos. Y lo mismo hoy día. O sea, nosotros, si estamos haciendo el trabajo con la formalidad
y profesionalismo que por de pronto la misma Beatriz Evia, presidenta del Consejo, ha hecho de manera ejemplar. No hay ningún cálculo detrás. Es lo que corresponde hacer en la República, es lo que corresponde hacer, digamos, en nuestro rol para con las personas, para con los chilenos, en el servicio público en términos generales. Siempre vamos a estar de buena fe tratando de con buenos argumentos, convencer en función de nuestras ideas. Y es lo que en definitiva hemos estado haciendo. Entonces, cuando aparecen esas tesis como tratando como de atemorizarnos, Oye, Arturo, no de las que este es el inventé, proceso no las constitucional. inventé yo, yo estaba No, no, constatando no, al como... revés. Sí, lo tengo claro. No, pero tú estás, es que lo pusiste sobre la mesa, que es súper bueno, porque desde la izquierda muchos nos han tratado de decir eso, como diciendo, oye, ojo, tienen una gran responsabilidad, así Sí, que, sí, mira, no hay claro, gobernabilidad si es que la no enmienda hay no se aprueba, gobernabilidad. como, ¿qué onda? Bueno, por de pronto la gobernabilidad ya está clara, ¿sí? La gobernabilidad es permitir que las instituciones funcionen y qué más claro que esta convención sí que está funcionando y funciona bien. Y lo otro es cuánto creemos en la democracia. Pues si es que ganan las enmiendas, y acá me paso a la otra parte de tu pregunta, si es que nuestras enmiendas, las que consideremos en su conjunto, efectivamente transforman el anteproyecto en un texto mejor que la Constitución actual, con la misma convicción y con la misma fuerza y energía vamos a decirle genuinamente a los chilenos, miren, ¿saben qué? Lo que corresponde, digamos, es aprobar. ¿Por qué? Porque esto es bueno para Chile, esto es lo que refleja la etapa que estamos viviendo, particularmente en materia de seguridad Ya, pública. sí. El gran cambio que a mi juicio, acá metiéndonos en contenidos, de los grandes cambios, en donde yo creo puede haber un antes y un después, es en la forma en que tú predispones las instituciones del Estado a enfrentar el mayor riesgo que tenemos como país, que es la intromisión del crimen organizado, del narcotráfico y la manera en que tú enfrentas o le brindas seguridad a la población en términos generales. Sí, cuando uno se mete o se enreda, digamos, en la disyuntiva de subsidiariedad versus Estado social y qué sé yo, mira, yo no recuerdo, habiendo estado 8 años en la Comisión de Constitución y siendo también, o sea, y muchos años para atrás, estudiando y analizando todo, eh, no recuerdo políticas públicas que se hayan enfrentado con un problema desde el punto de vista de su constitucionalidad o desde Claro, que colisionaran con las bases de la institucionalidad. Yo con la misma claridad te lo puedo decir hoy día, con el anteproyecto y con las enmiendas que razonablemente creo se van a aprobar, no se me ocurre que alguien de un lado o de otro lado, más subsidiariedad, menos subsidiariedad, más Estado social, menos Estado social, no se van a topar con un problema. Las cosas, las disyuntivas en el fondo no se generan así como blanco-negro. Y no veo, digamos, de que en este caso se vaya a generar una dificultad muy profunda. Como sí se podría generar en que no existiera la libertad de elegir en el derecho de salud, por decir algo concreto. O sea, te quiero hacer una distinción entre el enunciado y el ejercicio mismo de un derecho social en términos generales. Afortunadamente, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los chilenos, sí, esta fue una gran herencia del trabajo que hicieron ustedes, Rocío, como que se dio cuenta de la importancia de que el Estado no atropelle las libertades de las personas. Yo sé que suena, claro, sí, abstracto, pero tiene bajas muy concretas, sí. tiene bajas muy concretas. Cuando uno entra al derecho, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, es tan claro como decirle a alguien, mire, usted cree que el Estado tiene que decirnos hasta la última coma de lo que tienen que aprender nuestros niños, o tiene que haber libertad por parte del establecimiento de Ya, fijar, pero digamos, su propio Arturo, foco. pero eso con las enmiendas, porque con el anteproyecto yo creo que sí pueden haber muchos conflictos. Bueno, que Ah, estamos pero haciendo, sí, sí, pero por de estamos pronto, entendiendo que sí. sí. Y es que me falta una cosa, que se me quedó pendiente de algo que me preguntó Gonzalo, o tú también lo tocaste, que es qué tan coordinados están trabajando las distintas bancadas. Mm. Cuando tú tomas las 500 enmiendas de las bancadas de Chile Vamos y ves las 400 nuestras, la verdad es que apuntan exactamente a lograr el mismo propósito, súper en la línea de lo que los tres que estamos acá en pantalla creemos, que es en el fondo recoger de la ciudadanía, del sentido común, aspectos que afortunadamente hoy día son mayoritarios. Como lo es precisamente, volviendo al ejemplo de los temas de derechos sociales o prestaciones propiamente tal, que es la libertad, que es la gente decida, que es que
ponte tú, principios básicos que no sé si leyeron el Mercurio el fin de semana a propósito de una entrevista al economista Claudio Sapelli, que hablaba, como que nos invitaba a reflexionar de qué tan bien enfocadas están las políticas sociales con tanta burocracia y tanto programa, bueno, y hoy día vemos cómo en esa burocracia no solo hay burocracia, sino que hay delincuencia, que se van las platas que debieran llegar, digamos, a las personas. Esa asignación más directa a quienes lo necesitan es algo que uno tiene que tener a la vista y que sobrepasa mucho más, va mucho más allá que un pronunciamiento específico, digamos, en un precepto constitucional, sino que es el espíritu que nosotros esperamos se pueda percibir el día de mañana cuando tengamos un texto en definitiva para mostrarle, digamos, al país. Y con convicción, sin ninguna duda, aprobándose las enmiendas, vamos a poder decirle con la misma franqueza de siempre, mire, la verdad es que esto creemos que es mejor que la constitución que hoy día tenemos vigente, es un avance para Chile, y si no fuera así, si ponte tú, si no se aprobaran las enmiendas, diríamos con toda tranquilidad, y alguien quizás no nos creería, porque pensarían que estamos como un poco entregados por lo que tú, como me lo ponías como escenario, que ayuda mucho a explicarlo bien. No, porque en el fondo la gente también sabe, fue tan claro que nosotros no buscamos este proceso, fue tan como transparente que no nos gustaba la manera en que se estaba predisponiendo, pero competimos igual porque ¿por qué tendríamos que restarnos si se estaba haciendo una Obvio. convocatoria, digamos, a una elección abierta? Entonces, me sale bastante natural también una explicación, si es que no se aprobaran las enmiendas, para llamar a la gente a no apoyar, digamos, ese texto. Cuando uno sabe sumar también, pues, y uno ve las mayorías como están en el Consejo, y uno puede, si bien están los 33 consejeros de Chile Vamos y Republicanos súper abiertos y perceptivos y recogiendo, digamos, todo lo que pueda venir de otros lados, no me cabe ninguna duda que no se van a equivocar y van a ir eligiendo, digamos, las enmiendas adecuadas para que estemos en el primer escenario y no en el segundo. Ya, un hombre de fe, porque hubo solo 4 enmiendas en las que estuvo de acuerdo Chile Vamos con Republicano, que tal vez No, fue... pero sí, que quizás eso se entiende mal. No, bueno, Mira, y es pasado, ya fue. no, pero da lo mismo. Es que responde también a algo en donde han trabajado súper bien juntos. El diseño de este proceso obligaba a presentar todo en un momento determinado. Y después no se puede Sí, más, salvo las enmiendas que son de común acuerdo, en fin, con una mayoría bastante más amplia. Eso obligó a las bancadas y a ellos, que, insisto, están trabajando muy bien juntos, todos, los 33, a presentar distintas alternativas con distintas redacciones. Tú sabes muy bien lo relevante que son los tiempos verbales y los adjetivos y los verbos, particularmente y los los verbos, verbos no y solamente los particularmente tiempos, los sí, verbos que se utilizan. sí, Entonces, el tener distintas redacciones que apuntan a tener más alternativas sobre la ya, daba mesa más opciones. daba más opciones para el debate mismo en la comisión, Ya, recogiendo, siempre teniendo la vista de recoger lo que genuinamente podrían preferir quienes no están siendo representados en el Consejo Constitucional. Entonces, eso es lo que hay detrás de que se hayan presentado tan poquitas juntas. en conjunto ya. Pero te vas a dar cuenta que, por lo menos en las líneas editoriales, en las ideas matices, en las cosas más relevantes, va a haber una sintonía bastante clara en consecuencia, digamos, es la esperanza que uno tiene que vamos a contar con las principales enmiendas aprobadas. Gonzalo, no sé si... Oye, Arturo, mira, esperamos entonces el resultado de las votaciones de las enmiendas para tomar una decisión, ¿no? Sin Se duda. va configurando la cancha, ¿no? Esta movida del Partido Comunista es muy ilustrativa para dónde van ellos, ¿no? Y eso, por supuesto, un dato que no se puede dejar de tener en cuenta. Pero mira, como no queda mucho tiempo y hay hartos temas, yendo a los temas contingentes, se nos viene encima en unos días más el aniversario de los 50 años, ¿no? Del 11 de septiembre del 73. Eh, la verdad es que no he oído mucho yo del Partido Republicano cuál va a ser su posición, cuál es su discurso, cuál es
su mensaje, cuál es su decisión al respecto. Efectivamente, mira, antes de los 50 años del 11 de Yo después septiembre, me quedé con una pregunta del proceso la dejamos para las preguntas rezagadas al de final. Morfia, sí, de Morfia. Ya, dale, dale. Oye, corrígeme Gonzalo, pero el 22 o 23, me entró la duda ahora, hoy día estamos a 21. Eh, el 22 de agosto de ese mismo El año, 22 es el acuerdo de la Cámara de Diputados. exacto, a Claro. eso quería llegar. O sea, creo que esa fecha, el tenerla a la vista y ojalá, digamos, para las generaciones más jóvenes, donde me incluyo por de pronto, eh, Yo también. es El acuerdo de la importante. Cámara de Diputados. Así es, junto a Rocío y a cientos de personas, miles de personas que nos pueden estar viendo y escuchando, por Dios que es importante leer de principio a fin el acuerdo mayoritario que pronunció, digamos, la Cámara de Diputados un día como el de mañana, 22 de agosto de 1973, en donde punto por punto van señalando las atrocidades que estaban ocurriendo desde el punto de vista del atropello constitucional, de cómo no se respetaban los distintos poderes o el ejercicio de los poderes del Estado, digamos, donde tenía que existir una supuesta autonomía, simplemente desde el Ejecutivo se atropellaba, y cómo todo estaba siendo articulado, digamos, para una suerte de revolución ideológica muy dura que quizás nos tendría hoy día en un ejercicio peor al que ha vivido, digamos, el pueblo cubano o hoy día más reciente, digamos, Venezuela. O sea, creo que el contexto y el tiempo nos ayuda también a tener a la vista esos temas. Después, perdone la anécdota, pero es que el fin de semana tuvimos una reunión de republicanos y le hicimos un reconocimiento a un destacado militante fundador nuestro, que es Javier Leturia, y recordábamos que el 29 de agosto de 1973, eh, entonces presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica fue la primera persona en representación de una institución que era pública y reconocida por todos, que le pide la renuncia al presidente Allende en ese minuto, en vista, digamos, de la catástrofe que se estaba viviendo en el país. Y ahí tú tienes dos fechas que se adelantan, digamos, y que te van permitiendo darle contexto a esto que han tratado de llevarnos la izquierda más dura, porque no sé si se han fijado, pero han tratado de instalar el que, bueno, perseguir y funar a las personas que consideren que fue legítimo el pronunciamiento del 11 de septiembre. Así como de la noche a la mañana empezó a ser algo totalmente impropio reconocer que efectivamente el ejercicio, lo que se vivió, contaba, digamos, con todo lo que ustedes pueden encontrar en la declaración, nada menos que de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, estamos hablando del periodo presidencial de Salvador Allende. Saca las cuentas, digamos, de las mayorías como estaban configuradas. Eh, y con un centro importante, la democracia cristiana jugaba, digamos, un rol preponderante y ellos no se perdían también en hablar de la falta de legitimidad que estaba teniendo, digamos, ese gobierno. Entonces, es ahí en donde yo no estoy de acuerdo con esta disyuntiva a la cual nos está la izquierda tratando de llevar como país. Siento que le hacen un daño muy profundo a las nuevas y futuras generaciones de chilenos, tratando de volver, digamos, a la división, en vez de aprovechar el momento de la conmemoración de 50 años de un hecho histórico tan importante como el que se vivió ese 11 de septiembre, invitando a la reflexión, a ver, digamos, todo lo que estaba ocurriendo en el país en esa época, en fin, nos llaman a la división. Yo, yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver lo que fue la cuenta pública del Sí. presidente Boric. Ahí, para serte franco, mira, súper honestamente, hasta antes de ese ejercicio tenía, medio inocente quizás, pero tenía la esperanza de que tratándose de una generación que con suerte supera los 40 años, que obviamente no existían para el 73, hubiera tomado de una manera distinta esta fecha y hubiera llamado, digamos, a una reconciliación permanente, O sea, viendo, digamos, como Arturo, ejercicio histórico. déjame tomar el punto que dijiste tú de ingenuidad, porque después de que esa misma generación llamó a quemar el país y llegaron a ser gobierno
gracias a la Sí, violencia que hay en la calle, yo la verdad es que no tenía muchas dudas sí, de lo pero que deja argumentarlo, porque yo creo que incluso ellos que sacan las cuentas todo en función de qué es lo que les conviene electoralmente, yo creo que efectivamente la gran mayoría de los chilenos habría valorado muy profundamente. Nadie les está diciendo que empiecen a valorar ciertas cosas que no valoran en ningún caso, pero y tampoco, digamos, a pronunciar lo que efectivamente ellos creen, digamos, de esa época y todo lo que vino después, sin ninguna duda. Si mi tema está en que el tono podría haber sido distinto. Y se llegó al absurdo de que el presidente de la República, Gabriel Boric, llama a pararse a las personas o genera las condiciones para que queden parados versus los unos y los otros, parados o sentados en función de su lógica de buenos y malos. O sea, con una división ya pero evidente. Yo creo que eso, sumado a los proyectos de negacionismo y de tratar de instalar verdades oficiales, le hace mucho, mucho, mucho daño. Afortunadamente, y esto así incluso lo han reflejado las las encuestas que se han encuestas, dado a sí. conocer, para la inmensa mayoría de los chilenos que por de pronto ni siquiera existía para el 73, lo mira, digamos, con bastante curiosidad esto de que nos traten de dividir. Yo creo que les cae mal que se Sí. aprovechen, digamos, fechas tan importantes como en vez de encuentro se genere división. Y la gran mayoría de los chilenos tiene una posición bastante tomada de lo que fue Salvador Allende, de lo que fue Augusto Pinochet, de lo que fue el mismo 11 de septiembre, de lo que fue el cambio sustantivo que tuvo Chile a partir del gobierno militar, de lo que fueron la violación a los derechos humanos, también tienen todos una posición bastante clara de cómo se predispuso en la misma constitución cómo terminaba ese gobierno militar. O sea, en cada uno de esos, y quizás me quedan muchas preguntas más, pero en cada una de esas preguntas los chilenos tenemos tomado una posición. Y el tema está en tratarlas con cuidado, algunas de ellas son bastante más sensibles por cómo afectan a las personas, y en vez de andar buscando el herir Claro. con las diferencias, uno tiene que buscar tratarlas con sensibilidad para pensar en el futuro. Eso es Sí, lo que uno esperaría. y el Partido Republicano sin complejo, como siempre, haciendo los puntos sobre las causas de lo que fue el 11 de septiembre y luego las políticas públicas que se generaron y el sistema económico que se fue instaurando y que han permitido el progreso durante todos Sí, estos sin años. ninguna duda, po. Sin ninguna duda. Me imagino, bueno, en este ejercicio, ¿quién podría tener duda de qué es Sí, lo que no, no. pensamos nosotros en cada una de esas preguntas? Si la única gran diferencia está en cómo lo tratamos. O sea, si es que en el fondo ustedes me preguntan qué van a hacer para el 11 de septiembre, van a salir, digamos, a hacer un... No, es un tema sensible que efectivamente tenemos que tratarlo con cuidado, pero sin tampoco desconocer todo el aspecto correcto, digamos, y genuino de muchas personas que vieron en ese momento, digamos, la posibilidad de que Chile no siguiera el camino de Cuba o lo que hoy día es Venezuela. Entonces, hay que ser justos para todos lados, hay que evitar, eso sí, hay algo que es actual, que es real de hoy día, que tratan de instalar Sí. verdades, tratan de Y incluso censurar al prójimo, como le pasó a Patricio Fernández. sancionar, si es de loco, sancionar penalmente a Mm. quien tenga una aproximación distinta a los hechos históricos. Es de loco. Afortunadamente hay una enmienda en el contexto de la libertad de emitir opinión que no permite que el Estado instale verdades oficiales. Sea cual sea el Estado, si el día de mañana podría ser una persona que tenga ideas muy distintas a los que están hoy día conduciendo el país, Sí. y tampoco va a ser correcto que trate de instalar verdades oficiales. Así que yo espero que se apruebe esa enmienda Oye, dentro de las próximas semanas cuando se discuta. oye, Arturo, mira, me parece muy bien todo lo que has señalado, pero creo que es bueno insistir en un punto. El, la batalla por la historia es, yo diría, la madre de todas las batallas en estos momentos, ¿no? Y es indispensable lograr que la gente actualmente sepa lo que efectivamente sucedió. Mira, yo fui testigo, así que yo soy de los pocos, de los poquitos, como dices tú, porque la inmensa mayoría no estaba ahí. Bueno, yo soy de la pequeña minoría que sí estaba.
y me acuerdo muy bien, o sea, son cosas que no se Quizás fue pueden muy olvidar. exagerado en hablar de la inmensa mayoría. Sí, sí. Pero sacando las cuentas, si estamos hablando de 50 años, Bueno, es aquí bien de fácil tres, el cálculo, po. y de tres hay El dos que no vivimos. 66% de este panel no existía. Claro, claro. Oye, Pero dale, perdón. oye, pero mira, pero yo encuentro en ese sentido que los actores políticos no pueden dejar de manifestarse en las circunstancias actuales sobre lo que significó ese 11 de septiembre, ¿no? Si lo dejamos pasar, si lo dejamos con medias aguas, al final vamos a volver a esas circunstancias. Mira, yo creo que mucho de lo que estamos pasando ahora, ¿no? Este gobierno de Frente Amplio, es precisamente porque se abandonó la historia antes, ¿no? Y se permitió que, a ver, cuando se dice, por ejemplo, que la democracia en Chile terminó con el pronunciamiento militar el 11 de septiembre, luego el retorno a la democracia es el retorno al 10 de septiembre, ¿no? Y yo creo que esa lógica es la que ha imperado durante los últimos 10 años, ¿no? Hasta producirnos esta situación en la cual estamos. Lo más parecido al 10 de septiembre es lo que hemos vivido en este tiempo. No es tan malo, pero en fin, es harto malo, ¿no? Entonces, es muy importante la verdad histórica, hacerla presente, defenderla y no sacarle el cuerpo. Yo no sé si el Partido Republicano como tal, así oficialmente, va a tomar posición respecto a este punto, más allá de lo que tú digas como persona o incluso como presidente, pero como partido, ¿no? Sí, yo te encuentro razón y la preponderancia o la relevancia que tiene el cómo se va escribiendo la historia, que sea escrita por historiadores objetivos que investigan, que estudian, y que no sea desde una trinchera como hemos estado acostumbrados al último tiempo, como han tratado, es algo muy, muy importante, pero al mismo tiempo también es relevante de que este tema no empañe las otras cosas que están pasando en el país. Porque en el fondo cuando la izquierda va avanzando con sus ideas, yo creo que ya no, en todo caso, esta es una hipótesis que se cae un poco porque la verdad esta materia, la división artificial de pro 11 o contra 11 por decirlo así, tiene bastante poco respaldo o asidero Ciudadano. o implicancia, digamos, en el plano ciudadano. Sí. Pero igual, o sea, ahí hemos visto cómo se han gastado millones y millones de pesos que podría estar destinado a cosas bastante más necesarias o útiles para la gente que tiene menos, pero se lo gastan en estas fiestas y en estas conmemoraciones y en contratar equipos especiales para quizás en el fondo si tienen suerte generar algo de división, así lo deben pensar. No, nuestro rol efectivamente es ser súper concreto, ser claro. Ya tendremos en cada uno de estos episodios, como insisto, por eso te partí contestando esta pregunta hablando de agosto más que de septiembre. Y eso en el fondo es parte importante de nosotros y de todos quienes queremos el país, de relevarlo y de estarlo comentando siempre. Arturo, yo me voy a tomar y la última pregunta, porque sé que tienes que arrancar, nosotros también ya estamos en la hora, pero la última pregunta y tomo un poco lo que tú dices de el desinterés respecto de estas conmemoraciones y la plata que han votado, que han despilfarrado, y lo llevo al proceso constitucional respecto de las dos Hs. La primera es esta retórica un tanto vacía para algunos y que puede tener una profundidad cierta para otros, que es lo de generar una constitución habilitante. Ya dejemos que el partido, estoy parada frente a una vereda distinta a la que yo pienso, pero dejemos que el Partido Republicano haga lo que tenga que hacer en el Consejo, ¿no es cierto? Como con un poquitín de desprecio, y lo que podemos generar es, o la alternativa que yo tengo para votar a prueba, siendo de la izquierda más radical, es que me dejen una constitución habilitante. Esa es la primera H, habilitante para poder vía Congreso no solamente introducir las reformas constitucionales, incluso podría ser a la propuesta si es que se aprueba, o también a la legislación inferior que ya no va a ser declarada inconstitucional si es que dejamos un marco así entre fuera y Chevrolet, un poco ambiguo, no con tanto detalle en la Constitución. Eso es lo primero, esta Constitución habilitante, ¿cómo lo ves tú? Y la segunda H es cómo lo van a hacer, o cómo lo van a hacer, aquí no me incluyo, con el hastío y con el desinterés que existe en la ciudadanía, que lo comprueban
todas transversalmente las encuestas respecto de cómo está la gente interesada o no en este proceso y cómo vamos a terminar de aquí a diciembre. Esas dos H, no sé si las puedes comentar, y con eso te prometo que cerramos. Oye, solo por curiosidad, ¿a qué obedecía la segunda H? Entendí la idea, pero la palabra... Hastío, es con Ah, el H. hastío, perfecto. Sí, no, está Ya. bien, pero no te había escuchado entre el relato, no Perdón, tal vez escuché. no lo dije, tal vez no lo dije, pero es lo de habilitante y el Sí, hastío, habilitante de la constitución o de la propuesta y el sí, hastío estoy claro, estoy en claro. el proceso, eso. Estoy súper claro. No, los habilitantes es bien curioso, porque hoy día, si que uno lee columnas, sin ir más lejos, leía un abogado que hablaba de cómo, en el contexto, digamos, de la independencia de los poderes del Estado, supuestamente a través de nuestras enmiendas estábamos instalando una manera de que potencialmente se pudiera perseguir el día de mañana a jueces por notable abandono de deberes, a propósito de cuando se ponen a hacer políticas públicas a través de las sentencias. Dicho sea de paso, Como que hoy día se pueden perseguir, ¿ah? Dicho sea de paso, digamos, con la constitución el actual. Sí, notable abandono de deberes es la sí, misma causal que no se topa hoy día. sí. Y obviamente que está sujeto, digamos, a cuál es la precisión que tenga bueno, la mayoría de la Cámara en su momento y una Y el mayoría jurado. circunstancial del Senado, pero está bien. Pero más allá de eso, lo divertido es que como que se empezó a dar vuelta al discurso y eso es lo que lo hace absurdo. Ellos en campaña, el mundo más de izquierda, trató de convencer a su gente de que esta era la gran oportunidad para dejar como una constitución habilitante. ¿Te acuerdas? Porque el tema salió con los bordes. Eran como los titulares en el fondo de los bordes que les iban a permitir habilitar ciertas cosas. Y después cuando conocieron la mayoría, cuando empezó a desarrollarse, digamos, el trabajo de los expertos y más aún ahora de cara a las votaciones con las enmiendas, se dio vuelta y ellos dicen que en el fondo nosotros el día de mañana podríamos hacer una constitución, o sea, un ordenamiento jurídico a la luz de esta constitución, muy en la línea de lo que mayoritariamente podría pensar alguien de derecha. O sea, como que dieron vuelta, el mismo habilitante que lo entendían para la izquierda, ahora lo tratan de plantear como que es un riesgo para ellos desde la perspectiva más de derecha. Ni lo uno ni lo otro. Nadie tiene una bola de cristal para saber cómo van a estar compuestas las mayorías en la constitución siguiente. La prudencia ha aconsejado permanentemente el debate que hubo antes de las enmiendas y seguramente también en el desarrollo de las mismas, señalando de que cada uno de los cambios sustantivos importantes en la sala de máquinas, como les gustaba llamar el sistema político, no va a tener efectos de inmediato, sino que para las siguientes legislaturas o subsiguiente incluso, como corresponde que sea, digamos, porque en el fondo uno no tiene que andar haciendo a la pinta exacta de uno circunstancialmente cómo te gustaría que fueran las reglas del juego. Las reglas del juego tienen que ser para todos. Si lo importante es que esas reglas sean muy positivas para Chile. Entonces, bueno, despejado el tema de la, Ya, de espérame, la militante. y el quórum de reforma a la constitución supramayoritario en una propuesta ideal, ¿no? Sí, hay una enmienda que habla de 2/3. Nuevamente, yo creo que hay más de una enmienda en realidad, con distintos quórum. Eh, el trabajo de los expertos hablaba de 3/5. Es algo súper debatible. Es una discusión en el fondo que se tiene que generar en la comisión respectiva. Yo no pretendería, digamos, tratar de abrochar de una manera que sea totalmente imposible de reformar la Constitución porque no corresponde. De hecho, esta misma constitución, la muy buena constitución que hoy día tenemos vigente, es la más reformada y teniendo entre 3/5 y dos Quórum, tercios de acuerdo sepa. al quórum. Sí. Entonces, yo no me enredaría con eso. Está súper, para mí no es ninguna línea de fuego, como llaman hoy día, roja, ni nada por el estilo. Obviamente que tiene que estar por sobre cualquier quórum de norma legal, digamos, independiente de la categoría o naturaleza que tenga la norma. Tiene que ser, digamos, algo más estable que la ley, digamos, por supuesto, Sí. pero de 3/5 para arriba a mí me tranquiliza bastante. Eh, y el hastío, me quiero pasar para allá, es algo que es natural, es súper entendible, y te voy a hacer una analogía, es entendible que la gente no esté muy enterada de lo que está ocurriendo. La analogía va en lo siguiente. Probablemente en los países que están atravesando por grandes crisis muy profundas, efectivamente
y al punto de estarse cuestionando las normas, las reglas del juego en forma permanente, la gente va tomando posición y la gente tiene una postura muy clara y definida. Pregúntale a un venezolano hoy día de cuáles son los contenidos de su constitución y te aseguro que va a tener en promedio una respuesta bastante más informada que la de un norteamericano, por decir algo. En este proceso, la analogía es rebuscar en todo caso, pero en este proceso pasa un poco lo mismo. Ha estado todo tan funcionando armónicamente, correcta y adecuadamente que la gente dice, mira, yo en realidad todo se ve tan bien que no quiero cambio alguno. Ahora, cuando empiecen a conocer los cambios, a mi juicio, muy significativos que se van a generar en materias tan importantes como el desarrollo de la economía, por un lado, desarrollando muy de buena manera el rol que tiene la autoridad frente al desarrollo económico en términos generales, y particularmente en materias de seguridad pública, en cómo todos los órganos del Estado se tienen que predisponer para poner lo mejor de sí en cuanto a brindar el rol número uno que tiene, digamos, la autoridad que está a cargo del país, que es darnos la garantía de que estamos protegidos, de que tenemos la seguridad, que podemos trasladarnos de un punto a otro sin correr riesgo en nuestros derechos fundamentales, particularmente la vida y la integridad física. Cuando eso la gente lo empiece a asimilar, ese hastío se va a transformar en, a ver, una palabra con H, no sé si hay alguna En, específica, pero se va a en, transformar, yo creo que esta no lleva H para que no me saque de en contexto. entusiasmo. En entusiasmo y en emoción te iba a decir, pero ninguna de las dos lamentablemente lo tienes. Te voy a escribir después del programa si es que se me ocurre algún adjetivo con H, pero yo le tengo fe a eso, estoy consciente de que se tienen que ir pasando las etapas primero, y la primera, o sea, la próxima etapa muy significativa es lo que se va a vivir dentro de las próximas semanas, Por las cuando se empiece a votaciones. conocer el resultado de las votaciones de las enmiendas, y me encantaría que los tres nos podamos juntar más adelante Ay, a nosotros repasar felices. a Sí. repasar en el fondo las enmiendas ya aprobadas y cómo se va configurando un texto ya más de cara a diciembre. Bueno, Arturo, Ok, Gonzalo, me parece se nos fue el tiempo. Gonzalo, así, absolutamente, corriendo. yo Así que espero, Arturo, te agradecemos un montón que hayas dedicado tiempo a nosotros y a nuestros telepensantes. Te vamos a cobrar la palabra para después. Yo quiero que la propuesta salga mejor que la constitución que tenemos vigente. Vamos a ir viendo paso a paso, como dices tú, con tranquilidad. Y eso, agradecerte, Gonzalo, como siempre, tu aporte, tus reflexiones, tus preguntas. Y Arturo, encantados de haberte tenido y te tendremos de nuevo entonces para seguir conversando sobre ya una propuesta un poco más concreta. Muchas gracias a ustedes, pues fue un gusto estar acompañándolos. adiós, Arturo. Muchas gracias. Igualmente, Cuídate, Hasta buena luego. chao, semana a chao. todos. Hasta Adiós. luego, Rocío. Adiós. Chao.